Salgo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga y los acompañe donde se encuentren, que realmente la paz de Dios descanse en cada uno de sus hogares y bienvenidos una vez más a este segmento que hemos llamado Lucas 10:26, porque allí el Señor le sugiere o le contesta a quienes estaban en ese momento escuchando su palabra, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Lo importante que es que comprendamos la palabra de Dios. Y la razón y el motivo de este video ya lo hemos comentado en los demás, pero no viene mal eh, aclararlo y de paso agradecer a todos los hermanos, hermanas, amigos y seres queridos que eh, hacen comentarios o que hacen alguna crítica o sugieren temas y también envían para, digamos, temas para examinar a fin de poder dar una respuesta o una opinión referente a determinado tema en cuestión. Y este video, o estos videos, esta serie de videos con este nombre, Lucas 10:26, tiene que ver con el pedido de, como dije, de un hermano que me pidió que examinara este, este video del hermano y pastor Armando Alducín, que trata el tema cuyo título le da al video, el poder que lo detiene. Y se trata del poder que sugiere el tema, del poder que detiene la llegada del anticristo. Y junto con la llegada del anticristo, una serie de eventos apocalípticos o que darían origen, de acuerdo a esta profecía, mejor dicho, a esta manera de entender las profecías, darían origen a todo lo que viene o todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el momento en el cual la iglesia es arrebatada, sacada del mundo para no pasar por la gran tribulación. Ahora, el tema es si esto es así, si esto es realmente lo que dice la palabra de Dios, si esta es la, digamos, la interpretación correcta. Y usando como guía ese video, que voy a colocar nuevamente el nombre, dura aproximadamente una hora, usando como guía ese video y lo que el pastor va desarrollando, es que hemos ido tomando punto por punto para darle una explicación diferente a lo que el pastor sugiere, tomándonos de la palabra de Dios. Como hemos visto en los videos anteriores, vimos que utilizó para comenzar o para hablar de este tema Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 en adelante. Y este texto habla acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Y de qué manera? Y comienza hablando acerca de los que duermen. Y el apóstol Pablo sugiere que el dormir es un estado de inconsciencia, lo mismo que predicaba Jesús. Lo hemos visto en un video hablando sobre ese tema. El tema siguiente tiene que ver con, digamos, lo que es necesario explicar
al respecto de si estamos conscientes o inconscientes, porque en el video se sugiere que el estado de inconsciencia tiene que ver con el descanso del dormir, con el descanso de la muerte, pero que nuestra alma, que es totalmente algo que independiente del cuerpo, sale, ¿no es cierto? Y tenemos un estado de conciencia en la muerte. Entonces, video siguiente, hablamos de este tema, de si en realidad cuando fuimos creados Dios nos dio un alma o somos un alma. Y también en este video el pastor sugiere también como ejemplo de que las almas son conscientes y que existe la vida después de la muerte, que es una de las, diría, de las doctrinas compartidas por la gran mayoría de las iglesias. La vida después de la muerte, que cuando una persona se muere se va al cielo y que otros cuando mueren se van al infierno. Ahora, la palabra de Dios, como hemos venido viendo, la palabra de Dios dice otra cosa, habla de un estado de inconsciencia, y el texto que usa el pastor, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, que habla acerca de los sellos, y habla de que debajo de un altar se encuentran las almas de los que murieron por causa de Cristo, y vimos que como Apocalipsis es un libro cargado de símbolos, ¿qué es lo que solía derramarse o solía estar debajo del altar? Vimos que era la sangre. Y que también vimos que al igual que en el Antiguo Testamento, en Génesis, Dios, el Padre, Dios le dice a Caín, cuando tomó la vida de su hermano Abel, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Apocalipsis? Es decir, que no se tratan de almas desencarnadas, porque también vimos que no somos, digamos, un estuche donde Dios colocó un alma, sino que somos almas, somos personas. De esa palabra se traduce alma, significa persona, significa vida, y hemos visto también los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que aclaran ese punto. Por lo tanto, debajo del altar es la sangre de los mártires de Jesús que murieron por causa del testimonio a lo largo de todo un periodo de la historia donde se les ha dado muerte por causa del testimonio y su sangre clama a Dios, como la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Y esto es lo que dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y entonces el Señor los dice, descansen, ¿no? Todavía, porque a futuro, y en un futuro muy cercano, habrá un nuevo grupo de mártires que habrán de morir también por causa del testimonio de Jesús. Y esto es lo que describe Apocalipsis. Y Jesús también nos advirtió de que vendría la hora cuando dirían que cualquiera que os mate dirá que rinde servicio a Dios. Y en Caín y Abel vimos que se trata de dos sistemas de adoración. Bien, pero eso hasta ahí, porque ya dijimos mucho sobre este tema y no queremos que se nos escape el tiempo hablando de esto, porque el tema de este video son los muertos en Cristo. Entonces, vayamos al texto y dice lo siguiente. Entonces Pablo, que dicho sea de paso, el apóstol Pedro señaló que Pablo era un erudito realmente en la palabra, en las escrituras. Pablo también dice quién era su maestro, siendo él fariseo, que él había sido circuncidado, etcétera, etcétera. Podemos buscarlo en la Biblia, ustedes lo pueden buscar también, donde Pablo describe todo su conocimiento, y Pedro dice que Pablo
dice cosas muy difíciles de entender. Por eso tenemos que tener sumo cuidado cuando leemos, porque tenemos que hacer una investigación a conciencia para no mal interpretar o darle, como también lo dijimos, una interpretación propia al texto. Y como vimos, el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13 está hablando de los que durmieron, de los que duermen. Y entonces le dice, así como Jesús murió y resucitó, así también va a acontecer con aquellos que murieron en Cristo. Y dice, y nosotros los que quedemos hasta la venida del Señor, es decir, ellos pensaban que el Señor vendría para aquella época, entonces los que hayamos quedado, eso significa que va a haber acontecimientos que va a hacer que vayan quedando cada vez menos. Hasta la venida del Señor, no seremos, o sea, no nos anticiparemos a los que durmieron. Y entonces continúa el texto diciendo esto. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, según la versión Reina Valera 1960, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, acá lo que está diciendo el texto es que cuando el Señor venga con su voz, la voz de Dios suena como una trompeta, va a descender del cielo y va a llamar a sus hijos que están durmiendo, los va a despertar. Dice, nosotros los que vivimos, entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, vuelve a repetir esto también es importante, pero lo vamos a ver, o ya lo hemos visto también en otros videos, si ustedes quieren seguirlo, acerca del rapto secreto, si es verdad o no. Dice, seremos arrebatados, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, los muertos, pero acá el foco, el pastor Armando, lo hace en los muertos en Cristo y menciona que se trata, de los muertos en Cristo, se trata de aquellos que después del ministerio de Cristo, el ministerio terrenal de Cristo, su muerte en la cruz, cuando la iglesia se establece, la iglesia cristiana, y esa iglesia cristiana es la fusión del pueblo de Israel, de los judíos que habían creído en Cristo, y los nuevos conversos, que eran gentiles, se establece la iglesia cristiana. Y que entonces los muertos en Cristo son solamente aquellos que forman ese grupo de los que mueren luego de que se conforma la iglesia cristiana. Ahora, ¿esto es así? Se trata solamente, como dice el pastor Armando, de aquellos que luego del Pentecostés fueron bautizados y aceptaron a Cristo como el Salvador y que conforman la iglesia cristiana, los muertos en Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? ¿Quiénes son los muertos que mueren en Cristo? Bueno, el pastor también utiliza un texto que se encuentra en Efesios, el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, y dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús, que de ambos pueblos, justamente sugiere la unión del pueblo de Israel y los gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
derribando lo que separaba a ambos pueblos. Por un lado los judíos y los gentiles. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Después vamos a explicar de qué se está tratando esto, para crear en él mismo, o sea, en Cristo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, ahora la figura, esta figura de uno solo, de un solo cuerpo, un solo hombre, es extraño. ¿Y qué es lo que... Presten atención a lo que voy a decir. Es extraño porque acá se menciona como un hombre, o el hombre de Dios en todo caso, como algo que engloba a muchas personas. Pero sin embargo, la interpretación de el poder que detiene al anticristo sugiere que el anticristo, que es el hombre de pecado, no se trata de muchas personas, sino de un solo hombre. Es un poco contradictorio, pero ese no es el punto que estamos tratando en este momento. Entonces, dice que de los dos pueblos formó uno solo. ¿No es cierto? Que de ambos pueblos uno solo. Por lo tanto, ¿no? En él, en Cristo, de ambos pueblos se hizo uno solo. Uno. Entonces, todos aquellos, es lo que sugiere este mensaje, que a partir de ahora de la formación de la nueva iglesia, de la iglesia cristiana, son los que mueren en Cristo. Ahora, ¿qué significa morir en Cristo? ¿Y qué significa esto de que esa pared de enemistad de las ordenanzas, de los mandamientos expresados en ordenanzas? Sería bueno también poder estudiar el tema de la ley, porque muchos cuando escuchan esto dicen, ves, acá habla de la ley. Cuando Jesús murió en la cruz, Jesús abolió la ley. Pero ¿qué ley abolió Jesús? Y algunos dicen, pero no, hay una sola ley. Ese es un buen tema para estudiar, pero no lo puedo explicar ahora porque, es más, ya me estoy yendo demasiado. Quizás tenga que hacer 2 videos de este mismo tema. Entonces, vamos a leer un poquito más adelante, en el versículo 11, para entender de qué viene hablando el apóstol Pablo, porque es muy difícil lo que él dice, es difícil de entender, entonces hay que prestar mucha atención. Entonces, el apóstol dice lo siguiente, por tanto, versículo 11 del mismo capítulo, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, es decir, Pablo se dirige a los gentiles, Los gentiles, en cuanto a la carne, presten atención, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, eran llamados incircuncisos. Es decir, como no se circuncidaban, en otro tiempo, dice en otro tiempo, acordaos que en otro tiempo que vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Entonces, a ver, ¿qué significa esto de la circuncisión? La circuncisión simbolizaba algo. O sea, había algo que separaba a ambos pueblos que tenía que ver con algo que estaba dentro de las leyes del pueblo de Israel, que era la circuncisión. Entonces, en otro tiempo, los gentiles eran considerados los incircuncisos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a ese sistema que tiene que ver con las ordenanzas. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué significaba para los judíos
¿no? Para los judíos, la circuncisión. Pero fíjense, no solamente ya lo vamos a explicar, pero fíjense en el detalle siguiente que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Entonces, ¿quiere decir esto que el pueblo de Israel sí estaba en Cristo? ¿El pueblo de Israel sí estaba en Cristo? Pero vamos a ver que la circuncisión hecha a mano, ¿sí?, no te hace, como dice en otro texto, no te hace judío. El problema tiene que ver con las ceremonias, y muchos se apegaban a las ceremonias, como Jesús muchas veces les reprochaba a los mismos fariseos. Dice: yo sé que son ustedes hijos de Abraham, pero no actuaban como hijos de Abraham. Y el mismo Juan el Bautista decía que Dios podía levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y no estaba señalando a las piedras que había en el camino, sino señalaba a los gentiles. Entonces, es difícil lo que estoy explicando. Entonces me voy a tomar un poquito más de tiempo, si ustedes me lo permiten, y voy a hacer un video más, porque es muy difícil lo que estoy explicando. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Acá dice que de los dos pueblos, de judíos y gentiles, Dios hace un solo pueblo. Entonces, se sugiere entonces que es la creación de la iglesia cristiana. ¿Sí? Y en cierto punto es verdad. Comienza una nueva etapa, la iglesia cristiana. Y entonces sugiere que los muertos en Cristo son los que mueren cuando comienza el periodo de la iglesia cristiana. Pero la pregunta ¿es así? ¿Es así esto? ¿Es verdad eso? ¿Que son todos aquellos que murieron después que comenzó la nueva era cristiana? Fíjense que el texto que estoy leyendo, poquito antes del texto que sugiere el pastor, nos dice otra cosa. Pero también estamos tratando de explicar qué significa la circuncisión, ¿no? Entonces dice: en cuanto a ese rito que se practicaba de la circuncisión, ustedes eran llamados incircuncisos. Es un rito que se practicaba. Pero ¿qué significado tenía ese rito? Pero significaba algo más, porque dice que ustedes, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ahora, si los gentiles estaban sin Cristo en aquel tiempo, también sugiere que los judíos también estaban sin Cristo, o ellos tenían a Cristo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ustedes estaban sin Cristo, a los gentiles, pero los judíos que se circuncidaban estaban en Cristo. Tenemos que entender qué es la circuncisión y qué simbolizaba, y cómo hace Pablo, cómo el apóstol Pablo lo explica en diferentes pasajes de la Escritura, explica este tema. Por eso yo les pido que continúen viendo el segundo video, porque ya nos hemos excedido de los 20 minutos y no quisiera hacerlo muy largo y que ustedes se cansen de tanta información. Entonces vamos a continuar con este tema, pero mientras tanto pensemos en esto y leamos estos textos con atención. Y vamos a continuar en el próximo video explicando y viendo cómo Pablo nos habla de qué significa estar en Cristo y por consiguiente morir en Cristo. Que Dios te bendiga. Salgo en los tiernos brazos de mi
sede, y en su amoroso pecho siempre reposa